Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el tema de leer para qué. La competencia lectora desde Pisa del autor Salvador Saules Estrada. Primeramente empezaremos por definir qué es la competencia lectora. Primeramente, la competencia lectora te permite comprender, emplear y reflexionar los textos. Tú lees, comprendes, empleas la información y posteriormente reflexionas las posibilidades que te pudo dar ese texto. Posteriormente tú analizas cuál es la mejor situación en la que te encuentras y eliges una decisión. La necesidad de leer surge de un problema del cual tú tienes o de una necesidad que tú ocupas darle fin. Entonces nace de una necesidad, posteriormente haces una interacción con la lectura, con el libro, y posteriormente hay un autoaprendizaje. ¿A qué me refiero con autoaprendizaje? Tú primero, por tu propia cuenta, buscaste esa información, interactuaste con esa información y por lo tanto, tú obtuviste un aprendizaje de manera autónoma. Se dice que la competencia lectora desarrolla tus conocimientos, incrementa el potencial personal y te hace participar en la sociedad. Después de que tú comprendiste eso, tal vez tú lo quieres transmitir a alguien más y por lo mismo te hace participar en la sociedad, ya sea de manera directa o también escribiendo un ensayo y publicándolo, y así haciendo que más gente entienda o comprenda algún texto. PISA organiza la competencia lectora en tres dimensiones: textos, situaciones y procesos. La primera, textos: narración, exposición, descripción, argumentación, entrevistas, ensayos, novelas, cuentos, revistas, cartas, entre otros. Estos textos se basan en más informativos. Por ejemplo, la exposición. En la exposición tú expones el tema, das a conocer tus puntos de vista, etcétera. En la descripción tú describes alguna situación, describes tu problema, cómo lo resolviste, qué hiciste, qué no hiciste, qué puedes hacer, etcétera. La número 2 son situaciones. Hay situaciones personales en las que ocupas la lectura. Por ejemplo, en enviar y recibir cartas a tus familiares, etcétera. En la vida pública, en la situación pública, tú ocupas llenar tal vez algún formato, eh, una, algún formato que tenga que ver con algún, no sé, algún programa de televisión, llenas el formulario, etcétera. Educativa, puedes encontrar información educativa en lecturas, por ejemplo, libros de texto. Todo lo que se refiere a educar, en esa situación se encuentra la lectura. En la laboral, por ejemplo, tú para llenar una solicitud de empleo, ocupas leer y escribir tu información. Ya tal vez estando dentro de la empresa, tú ocupas leer un manual para entender cómo funciona la máquina, qué hacer, todo ese tipo. En esas situaciones se encuentra toda la lectura y ocupas satisfacer esas necesidades. Por eso creo que en lo personal todos hemos ocupado alguna vez, mínimo una vez, la lectura en cada una de las situaciones personal, pública, educativa y laboral. Procesos. En esa dimensión nosotros accedemos a cierto tipo de lecturas y recuperamos esa información, la extraemos, la volvemos nuestra. Entonces a partir de ahí nosotros integramos e interpretamos esa información que el autor nos quiere dar. A partir de ello nosotros reflexionamos, sacamos nuestras propias conclusiones y tomamos una decisión, evaluamos las mejores decisiones
y tomamos la que mejor nos convenga. Se dice que PISA propone una definición de competencia lectora y la organiza en 3 dimensiones, a partir de las cuales se vislumbran las distintas razones y usos que llevan a las personas a leer un texto. La primera es la perspectiva lingüística. Desde esta perspectiva, la lectura es como abrir un paquete para recuperar lo que alguien puso adentro. Casani en 2008. Lo que quiere decir Casani en esta perspectiva lingüística es él, en base a sus experiencias, puede escribir un libro, o alguien escribe un libro, anota todas sus observaciones, sus ideas, todo lo que él experimentó en ese tema lo que él entendió. Entonces llega otra persona, lee ese tema, entonces tú comprendes lo que él quiere decir. A esto se basa la perspectiva lingüística. La perspectiva psicolingüística, esta perspectiva posee la característica de que el lector no procede letra a letra, sino que hace uso de su conocimiento previo. Entonces, para tú poder entender un tema, leer un libro, tú ya debes de haber investigado otro tipo de temas similares a al nuevo que vas a querer poder entender. Entonces tú ya debes tener un conocimiento previo para poder entender ese tipo de textos. La perspectiva sociocultural: como toda actividad humana, la lectura, las prácticas letradas, es esencialmente social y está vinculada con las interacciones que se llevan a cabo entre las personas. Como lo dice, la perspectiva sociocultural es lo que pasa en nuestra vida, en nuestra sociedad. Por ejemplo, si algún hecho que pasó en Estados Unidos de alguna u otra manera va a afectar aquí en México o en el lugar donde resides. Es por eso que debemos leer para abarcar todo ese tipo de conocimiento e información y poder saber que algún problema que tal vez impacta en otro lado, aquí también lo hace. Y qué hacer en esos casos, qué podemos realizar, cómo afrontar ese tipo de medidas. Todo ese tipo de interacciones sociales que pasan a nuestro alrededor nos incumben a todos. Entonces, ¿para qué leemos? Leemos para comparar, negar o afirmar alguna información. Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con el autor de un libro o lo puedo comparar con la versión de otro autor, que dijo esto, pero el otro dijo esto también. Entonces tú llegas a la conclusión de, no, pues yo niego lo que dice tal autor, o yo lo afirmo. Entonces ya cabe dentro de tu perspectiva de cómo lo entiendas. Entonces, intereses de lo personal y público, como lo dije anteriormente, puede haber situaciones en las que ocupes tú realizar alguna situación que te permita algo personal, como mandar cartas o hacer un formulario, recibirlo, algo. Y se dice que también es de interés público, entonces pues también tú necesitas hacer leer algo que esté al alcance de todos. Por ejemplo, mmm, llenar un oficio, algo, inscribirte a un curso, necesitas leer las bases, las reglas, todo ese tipo de cosas. Satisfacer necesidades concretas, pues es lo que básicamente hace la lectura. Satisface tus necesidades, te informa, te amplía tu horizonte. Entonces, dice que también para informarse, para entender, comprender y aprender acerca de su contexto social y así contribuir activamente en la vida de su comunidad. Pues exactamente, si tú lees algún tema que desconocías y hay un grupo de personas que ya lo conocen, te puedes unir a ellas y ellos te van a aceptar en su círculo porque tú también ya conoces de ese tema. Entonces esto te va a poder hacer que participes ya dentro de una comunidad, dentro de un equipo, y así poder desarrollar algún tipo de, de propósito o de algún tipo de, de beneficio
en tu comunidad. Leemos para hacer cosas, exactamente, leemos para realizar, componer máquinas, para hacer una receta de comida, etcétera. Aprendizaje individual o colaborativo, claro, entonces tú puedes aprender de manera individual o también de manera colaborativa. Por ejemplo, cuando vas a un club de lectura, cada quien da la opinión sobre el libro que leyó, o si leyeron todos un solo libro, pueden dar la perspectiva de cómo entendió tal situación, etcétera. Reconocer y decodificar un conjunto de palabras es exactamente lo que a mí me pasó hace un poco de tiempo. Yo ahorita estoy tratando de entender el lenguaje informático, aprender a programar. Tomé un curso de programación hace como 2 semanas. Entonces está un poco complejo el lenguaje, ese lenguaje virtual. Entonces, para poder entender todos los textos de los autores que me dieron a leer, a entender, sí se necesita un conocimiento más que nada en los términos, saber comprender qué es lo que dicen, porque utilizan otro tipo de términos a los que ya estamos acostumbrados, coloquialmente. Entonces yo necesito reconocer y decodificar esas palabras para poder entender qué es lo que me están tratando de decir. También leemos para entretenerse, claro, podemos leer novelas, cuentos, chistes, todo tipo de lectura. Y pues muchas gracias. Hasta aquí el video. Mi nombre es Enrique Alonso Torres Hernández y espero les haya gustado este tema. Muchas gracias.